Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stay. ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy les tengo a una invitada sumamente especial. Una persona que tuve la oportunidad de conocer hace aproximadamente un año. He estado consumiendo su contenido durante un año y el día de hoy nos va a estar presentando su nuevo libro, Una Guía Millonaria. Así que, sin más preámbulo, quiero que me ayuden a recibir a Carolina Hernández. Juan, muchas gracias. Feliz de estar acá, qué honor. Y bueno, qué rico compartir todo lo que pueda con tu audiencia. Sé que va a estar increíble. Tuve la oportunidad de compartir un episodio con Jaiber Pérez y creo que el hablar de finanzas es algo que a mi audiencia le encanta. Porque muchas veces no sabemos y no tenemos este conocimiento, no crecemos con este conocimiento. Entonces creo que tu libro va a ser perfecta para esta audiencia, Una Guía Millonaria. Antes de empezar y de hablar del libro, quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu trasfondo, qué te da la autoridad de hablar acerca de estas finanzas y de cómo ser una guía millonaria. Bueno, de forma curiosa y en cierta forma no planeada, empecé en el mundo de los negocios desde muy temprano. Y cuando digo desde muy temprano, mi primer pequeño negocio fue a los 8 años y mi primer negocio exitoso fue a los 14. Las finanzas siempre me apasionaron y por cosas de la vida hace más de 20 años empecé en propiedad raíz en los Estados Unidos y me empecé a dar cuenta que las personas tenían formas muy particulares de actuar cuando se trataba de finanzas, independientemente del nivel de escolaridad, de dónde eran, si eran hombres o mujeres, de la edad, como ciertos patrones. Entonces se me volvió como una especie de hobby tratar de entender la psicología detrás de las personas a la hora de hacer negocios. Durante todo este proceso empecé en mi carrera de propiedad raíz en los Estados Unidos, me volví inversionista, empecé a entrar a diferentes juntas, a asesorar gente y el negociar es mi pasión, o sea, me lo saboreo. A través de los años me di cuenta que en este proceso la gente, mis clientes, valoraban mucho mi asesoría comercial, no solamente en propiedad raíz, sino que me empezaban a llamar por otro tipo de cosas. Caro, ¿tú qué harías? Sí. Caro, ¿tú qué harías? Sí. Y eso me llevó poco a poco a darme cuenta que era uno de mis talentos, compartir información y dar buenas asesorías en las finanzas. Increíble. Y he escuchado una frase que has mencionado que tiene que ver con los padres y el ser humano. Y dice, el ser humano no nace ni rico ni pobre. Naces o con padres ricos o con padres pobres. Al principio pensé que estaba asociado más o menos como al libro de Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, pero creo que fui entendiéndolo un poquito más a profundidad ayer que hablaste acerca de tu hijo y cómo le estás enseñando a manejar el dinero. Creo que tiene que ver más con el hecho de que cuando tú naces o tienes padres ricos con dinero, pero tú no eres el rico, sino que tus padres lo son. Correcto. O naces con padres pobres. Correcto. En tu caso, en lo personal, ¿naciste con padres ricos? Correcto, sí. Nací en lo que yo llamo cuna de oro. Pero eso no quiere decir que mi éxito económico se deba a que nací con padres ricos. Y parte de lo que yo hice escribiendo el libro fue demostrar eso. Al final es mentalidad. Tengo una sección en el libro, un capítulo donde hablo de lo que es crecer en un hogar permisivo y en un hogar restringido y cómo eso te forma a la hora de darte cuenta tú quién eres comercialmente, ¿cierto? Entonces tú puedes nacer en un hogar, llamémoslo pobre, con mucha permisividad, donde te ocultaron el hecho que no habían recursos, donde por malcriarte económicamente, digámoslo así, creciste libre y ligeritos ante el concepto del dinero, y también puedes haber crecido en un hogar en cuna de oro
donde todo te lo restringían. Y de pronto vas a ser una persona que no tiene éxito económico a pesar de que naciste en un hogar con dinero. Entonces, al final, esa frase de no nacimos ni ricos ni pobres, sino con padres ricos o padres pobres, va más al darnos cuenta que no importa en dónde nacimos, nosotros somos los que escogemos si volvernos ricos o volvernos pobres. Totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces las circunstancias, le damos el poder a las circunstancias sobre nuestro resultado final. Y aunque no importa dónde nacemos, creo que el tener estas guías millonarias es fundamental para poder desarrollar esos dones y talentos que existen dentro de nosotros. En tu caso, tenías estas dos guías millonarias, tus padres, que te mostraban el camino, te mostraron cómo relacionarte de manera exitosa con el dinero. Y cuentas una historia acerca de este primer emprendimiento exitoso. ¿Cuáles crees que fueron las lecciones que atrapaste de parte de estas guías que tenías que te llevaron a tener ese primer negocio exitoso a los 14 años? Mis papás me dieron alas y yo creo que eso fue clave en mi vida. Yo nunca sentí de parte de ellos un no debes hacer eso. Entonces, cuando yo decidí formar este negocio a los 14 años, yo nunca pensé, pero es que solo tengo 14 años. No, yo siempre era como, quiero montar este negocio. Dale, mi amor, tú puedes. Nunca sentí ese no, pero nunca. Creo que eso fue clave. Para mí, el libro de hecho se llama Una guía millonaria porque soy consciente de que muchas personas no tienen ese privilegio. No tienen a quién ir a preguntarle qué opinas en esta situación. Y eso es lo que, de hecho, lo que yo hago en redes es eso, tienes una pregunta y no sabes a quién preguntarle, pregúnteme. Hay veces dos pensamos mejor que uno, punto. O sea, esa es la realidad de la vida. Entonces, cuando uno siente ese apoyo, como se dice en inglés, el safety net, es una malla que tú sabes que no vas a caer al cemento, sino que alguien está ahí para recogerte. Eso cuenta mucho más y vale mucho más en esa hélice propulsora, llamémoslo así, que cuando te lo dan. Claro. Entonces mis padres siempre fueron eso. Ellos no me daban las cosas porque mi papá era muy de la mentalidad, tú haz tu propia vida económica, pero si algo pasa, hágale que aquí estoy. Entonces eso o sea, al tú sentir que tienes ese colchón abajo por si caes, eso no tiene precio. Entonces lo que yo busco es que de una u otra forma las personas puedan sentir que siempre hay un colchón, ¿cierto? Y que lo importante es uno hacer las cosas sin limitaciones. O sea, sentir que lo puedes lograr y lo más probable es que lo vas a lograr. Ese permiso para fracasar, creo que es algo importantísimo. Y ayer tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro y una de las preguntas que me llamó mucho la atención tenía que ver justamente con la educación hacia los hijos. Y entonces una madre preguntaba, ¿cómo le hago para educar a mis hijos? Porque todo lo que yo sé que me ha llevado a un éxito económico no les sirve, parece no servirles. Y es curioso porque creo que sí nos encontramos en un mundo en el que los caminos para llegar al éxito económico pueden cambiar, pero los principios son los mismos. Y siempre y cuando nos apeguemos a esos principios, entonces vamos a triunfar y vamos a tener ese éxito económico. Quería preguntarte y quería que habláramos un poquito acerca de unos principios que tuve la oportunidad de aprender también de mi guía millonario, que es mi papá. Y son 5 principios que cuando aprendí los comparto una y otra vez. Y es curioso porque ayer leyendo tu libro, esos 5 principios son 5 principios que tu papá también te compartió a ti. Y es que el dinero hay que saberlo ganar, hay que saberlo gastar, hay que saberlo ahorrar, hay que saberlo invertir y hay que saberlo compartir. Y quiero que hablemos del primer principio porque mencionabas el día de ayer que hay una persona a la que estabas iniciando a asesorar y te mencionaba, ¿no? Pues en este momento ganó $400 y la llevaste al primer principio. Asume responsabilidad sobre el ganar. ¿Qué tan importante es ese primer principio? Pues mira, el ganar al final lo es todo.
cuando vamos a hablar de la riqueza, ¿cierto? Cuando vamos a materializar las cosas, si tú no ganas, nunca vas a prosperar, punto. O sea, ahí no hay, no, veámoslo espiritualmente, emocionalmente, no, tú tienes que ganar, punto. Entonces, el problema que hemos tenido como sociedad es que empezamos a ganar y como nos dijeron que siempre cuando se llenara el marranito de la alcancía, lo reventamos y lo gastamos todo, la gente cree que todo lo que entra tiene que salir. Y el concepto del gasto es erróneo. Entonces, ganan inmediatamente, gastan todo. Entonces, para mí, cuando con esa historia que les contaba de alguien que se estaba ganando $400, le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Eso tiene que cambiar ya. Y en cuestión de 4 días lo cambió y pasó de 400 a 2.400. ¿Por qué? Porque le tocó tocar puerta por puerta a ver quién le daba trabajo y tarde que temprano le dieron trabajo, en mucho menos de lo esperado. 2 días después tenía trabajo. Entonces, hay veces la gente, son excusas. Te dicen, no, es que no hay oportunidad, no, es que en mi país no hay trabajo. No, hay veces es que no hay el trabajo que usted quiere por cómodo. Trabajo sí hay, ¿cierto? Entonces es entender que si yo quiero salir del hueco económico, llamémoslo así, tengo que ganar más y gastar menos, punto. Es sencillo. Son simples, simples. Ganar, gastar. La relación con el gasto es importantísima, hay que saber cómo gastar y hay que gastar de la manera correcta, no hay que gastarnos el 100% de lo que nos ganamos, porque si nos gastamos ese 100%, entonces, ¿dónde queda el ahorro? Para ti, ¿qué tan importante es el ahorro y cómo redireccionas el ahorro a una inversión? Para mí el ahorro es el juego de la vida más delicioso. Yo me saboreo ahorrando y por eso en el libro tengo un par de juegos donde lo que tratamos de hacer, lo que yo trato de hacer cuando me los inventé fue mostrarle a la gente lo que yo he hecho toda mi vida sin darme cuenta. O sea, yo a veces miro mis cuentas, tengo más dinero del esperado en la cuenta de cheques, que es donde yo saco mi día a día, que no hay inversiones ni nada. Veo un monto grande, me encanta verla bajar porque paso al ahorro las cosas y para mí es emocionante, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver cómo fui creada y cómo veía el dinero. Para otras personas, el ver su cuenta del día a día bajita se estresan, pero eso no es estresante cuando tú sabes que tienes ahorro, inversión, ¿cierto? Entonces, yo lo que quise hacer con el libro fue a través de juegos muy fáciles de hacer, que tú los puedes hacer en el día a día, ahorrar. Entonces, tengo un concepto que es ahorrar gastando. Tengo otro que es ahorrar saliendo de las cosas que tú ya no utilizas. Entonces es el jugo de limón, se llama así, y el de ahorrar gastando se llama el invitado invisible. Entonces son formas prácticas de empezar a hacer ese colchón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El gastar es sumamente importante. Entonces muchas personas oyen el concepto de que el dinero tiene que circular, ¿cierto? Y eso es un principio importante. El dinero tiene que circular cuando tú estás en la posición de que circule. Entonces, si yo quiero limpiar mi casa, y qué rico poder contratar a alguien para que la limpie, porque el dinero está circulando, ¿cierto? Entonces alguien escucha eso y, tengo que contratar a alguien para limpiar mi casa. No, un momento. O sea, primero, fijémonos cómo están nuestras finanzas, si ese gasto de limpieza de la casa ya me lo gané, y después es que hago el gasto. Entonces, hay veces la gente escucha lo que quiere escuchar en cuanto al gasto, y por eso es que se gastan más de lo que generan y no tienen suficiente para ahorro. Entonces, no sé si quieres que te comparta el juego. Sí, me encantaría. Bueno, para mí, eso, lo encuentran en el libro, pero el invitado invisible es... Primero que todo, debes de tener una cuenta de ahorros que no te genere gastos mensuales, o sea, que no tenga cuota de manejo. De forma ideal, aplicativos. En Estados Unidos hay aplicativos como Venmo, Cash App, Zelle.
donde son como cuentas que te permiten dejar dinero ahí para tú sacar, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la posibilidad de que sea un aplicativo así ideal, sino una cuenta bancaria de ahorros a la que tú tengas acceso por el teléfono. Es súper importante que se tenga acceso a través del teléfono. Entonces, esa es una de las condiciones del juego. Ahora, la otra es que tú vas a pretender que a partir del día que empieces el juego, a todo momento vas a tener un invitado invisible, una persona que va a estar contigo todo el tiempo. ¿Qué características debe tener este amigo imaginario? Lo puedes de pronto relacionar a un hijo pequeño o a un padre anciano que no tiene dinero, ¿cierto? ¿Y por qué doy estos ejemplos? Porque este invitado invisible va a ir a hacer gastos contigo, todos los gastos que no sean necesidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a ir a tomarme un café. Si tú vas con un niño de 5 años, tú le compras, cuando tú te tomas el café, le compras un jugo, ¿cierto? Como mínimo. Y tú al niño de 5 años o al anciano sin dinero, tú no le dices, devuélveme págame el jugo. No, tú lo invitas y listo. Bueno, el invitado invisible es lo mismo. Tú vas a este invitado invisible, si tú te compras un café, le vas a comprar un café de forma imaginaria. Entonces, mientras a ti te preparan el café, tú, el costo, el total son $5, tú esos $5 con 18, $5 con 18 van a ir a esa cuenta de ahorros, a la cuenta del invitado invisible. Entonces, ¿esto para qué aplica? Si vas al cine, si vas a comprarte ropa por gusto, pues no estoy hablando del presupuesto anual de vestuario, sino una camisa que no necesitabas pero la quieres, unas vacaciones, o sea, todo aquello que no sea necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo vacaciones, por lo general, que es como de los gastos grandes, la gente me abre los ojos y me dice, no, Carolina, pero es que si yo hago eso, no me podría ir de vacaciones. Perfecto. Si tú no tienes la capacidad de invitar al invitado invisible a ese gasto que estás haciendo, no lo deberías de estar haciendo. Wow. Entonces ahí estamos haciendo dos cosas. Una es, me voy a comprar un café, me va a costar $5. Si no tengo 10, no debería estar comprándome ese café. Entonces te ayuda a medir si es un gasto que debes estar haciendo o no. Y segundo, tú estás empezando a hacer un colchón de ahorro sin darte cuenta. O sea, si nosotros cada vez que le pagamos a alguien algo, lo invitamos, si ese dinero lo hubiéramos ahorrado, te garantizo que tendríamos miles de dólares, ¿cierto? Pero ahora ese invitado es para nosotros. Otras de las preguntas que me hacen es, somos una familia de 4, o sea que nos toca invitar a 4 más. No. O sea, el que está haciendo su juego solo se responsabiliza de una persona más. Entonces los gastos es como 4 personas fueron a cine y tú querías invitar a las 4, bueno, te haces de cuenta que invitaste a una más. Exacto. Entonces, ese invitado invisible, llevo mucho tiempo compartiéndolo. Y ya he oído unas historias lindísimas de la gente que me escribe, me manda videos. Mira lo que hice con todo el ahorro del invitado invisible. Ahora, si tú no tienes ahorro para emergencias, esta es una excelente forma de tenerlo. Si quieres llevar el juego un paso más, hazlo para todos los gastos. Necesidades y gustos. Así empiezas a escalar rapidísimo. Entonces, yo a veces le digo a la gente, a ver, si tú de la noche a la mañana o estás esperando un hijo o por cuestiones de la vida, pues, no sé, una hermana te dijo, cuídame a mi hijo, me tengo que ir a hacerme un tratamiento médico y cuídame a mi hijo. Tú de la noche a la mañana vas a tener los gastos de una tercera persona y créeme que tú vas a buscar cómo hacerlo. Entonces, si quieres adoptar a ese invitado invisible para poder hacer como ese escalón de ahorro más rápido, es una excelente opción. Creo que este juego te vuelve consciente de la relación que tienes con el gasto. A veces gastamos y cuando nos damos cuenta ya no hay nada. Siempre que comparto estos 5 principios, le digo a la gente,
Y el segundo es en el que todos son expertos. Son tan buenos que antes de que les llegue el cheque ya se lo gastaron. Y es detenernos para ser conscientes. Creo que está buenísima la explicación. El juego está increíble. Vamos a empezar a jugar este juego del invitado imposible. Y algo que me llamó mucho la atención la primera vez que te conocí, nos sentamos, hicimos ahí más o menos, tuvimos una plática acerca de nuestra realidad actual en cuanto a Lina y yo. Y me llamó mucho la atención cómo te emocionabas y cómo nos expresabas el hecho de tener, por ejemplo, un año de lo que necesitas para vivir guardado. Si tienes un año te vas a sentir seguro y vas a enfrentar la vida con seguridad y con confianza. Y eso me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, Jaiber habla acerca de las frecuencias y de vibrar en la frecuencia correcta para atraer. Y a veces escuchamos esa información y es como, pues sí, pero ¿cómo vibro ahí si necesito pagar mi renta ya, hoy? Y creo que el tener la disciplina es lo que te da la libertad para poder verdaderamente llegar a esas frecuencias y a esos niveles en los que vas a poder atraer mucho más. ¿Cómo le haces para ser disciplinada en el juego del dinero para entonces conquistar esa libertad? ¿De dónde viene tu disciplina? ¿De dónde viene? Mira, el otro día alguien me hizo una pregunta similar y recuerdo claramente, estaba en quinto de primaria y tuve a lo que yo llamo un aha moment, o sea, como que, ajá, me pillé algo en la vida. Te cayó el 20. Sí. ¿Y sabes qué fue? Que la profesora puso una tarea y todas las compañeritas, o sea, te estoy hablando de niñas de, no sé, uno tiene como 10 años en quinto de primaria, ¿cierto? 10, 11 años. Entonces, todas, no, todo eso. Y yo recordé que cuando estaba en primero, nos habían puesto a hacer una plana de bolitas y palitos y exactamente lo mismo había pasado, que cuando la profesora dijo, tienen que hacer 2 hojas de bolitas y palitos, todo el salón había dicho, no, todo eso. Pero ahora el no todo eso eran multiplicación. Entonces en ese momento yo pensé, wow, ¿qué daría yo porque la tarea de hoy en quinto de primaria fuera hacer bolitas y palitos y no multiplicación? Entonces pensé, yo creo que todo en la vida va a ser así. Cuando esté en 10º grado, voy a mirar esta tarea como, ojalá esta fuera la tarea que tengo que hacer. Entonces es muy curioso porque yo sé que esto es una historia demasiado simple, pero ¿sabes qué? Así es la vida. La vida es así. Nosotros, ¿cuántas veces la gente dice, ay, que yo tuviera otra vez 20 años? Y estoy segura que algún día voy a mirar a donde estoy hoy y voy a decir, uy, que yo tuviera la energía de... que... Entonces, para mí nunca nada es imposible. Cada vez que yo quiero hacer algo, nunca lo veo como algo difícil, así sea difícil. O sea, yo no sé si es que yo misma me doy la coba y digo, eso no es difícil y yo busco cómo salir, pero la vida me ha enseñado y he comprobado que así es, que todo lo que creemos que es difícil hoy, mañana nos va a parecer súper simple. Entonces, ¿por qué no lo tomo desde hoy como algo simple? Y yo creo que eso fue parte de como de esa motivación en la vida de que todo lo puedes alcanzar. Wow. Ayer hablaba acerca de un juego que también te compartió tu papá, que es como la forma en la que él ve la vida y quiere expresarle la vida a sus hijos y a sus nietos, y es un juego de peldaños, y es subir los peldaños. ¿A qué te refieres con subirlos y cómo le haces para querer seguir subiéndolos y no conformarte en algún peldaño diciendo que ya llegué, ya es suficiente? Mira que mi papá nos decía pequeños que mi abuelo decía que él había subido. Mi abuelo fue un hombre muy trabajador, el papá de mi papá, que salió de la nada. O sea, la historia de él, desde los 4 añitos trabajaba transportando papas descalzo de un pueblo a otro. Entonces fue una persona que lo logró con mucho esfuerzo y dedicación. Entonces él le decía a mi papá, hijo, mi tarea ha sido traerlo a este escalón, el suyo es subir a su familia a este.
Entonces mi papá, es más, estoy segura que él se lo dijo a mi hermano y a mi hermana. Yo no sé si ellos lo vieron así, pero a mí eso me impactó. Yo dije, sí, yo estoy en escalas, pero yo no me voy a subir una sola. Yo me quiero subir muchas. O sea, nunca me puse un techo. Entonces, toda cosa que yo vaya a hacer comercialmente, siempre pienso, ¿esto me está ayudando a subir o me va a hacer bajar? Y piensa como cuando tú vas a una caminata y subes una montaña. Si tú vas subiendo y vas subiendo bien y por cualquier motivo te resbalas y caes ¿uno qué hace? Ahí mismo como adelantarse. Entonces hasta las caídas para mí son emocionantes porque yo digo, no, yo ya iba allí arriba. Entonces yo no me quedo en el escalón de abajo cuando hay desaciertos, porque es inevitable que no lo haya, sino como que yo ya pasé eso, entonces casi que me puedo saltar 2 escalones y ya, y cuando menos pienso estoy en ese otro escalón. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver mucho con la mentalidad próspera, y eso es mucho lo que Heiber habla de cómo empezamos a vibrar. Entonces, eso también lo explico en el libro, cuando tú aprendes a vivir por adelantado, yo a eso le llamo vivir por adelantado. La mayoría de las personas viven atrasados o al día. Uh-huh. Pero cuando tú aprendes a ahorrar de tal manera que ya tengas un mes cubierto, 2 meses cubiertos, 3, 4, 5, después un año, 2, 3, 4, 5, tu vida ya no es acerca del dinero. Entonces tu vibración de la parte económica se olvida. Tú no estás pensando, ¿cómo voy a pagar los gastos de mañana? Uh-huh. No, porque es que ya tengo X años cubiertos. Entonces, desatas como de ti esos miedos ante la economía, y eso, lo más curioso es que te impulsa más. Ayer les contaba la historia del libro. Increíble. Yo nunca pensé en escribir un libro, y una de las editoriales más grandes me acaba de publicar el libro. ¿Cuántas personas están soñando que les publiquen un libro? Ese no era mi plan. ¿Y por qué me cayó eso? O sea, literalmente me cayó del cielo. Y decías, es coincidencia, pero no lo es. Exacto. Y eso tiene que ver cómo vibras. Totalmente. Creo que el vivir en tu propósito, el vivir en ese carril, te abre puertas que tú nunca necesariamente estabas buscando tocar, pero se van abriendo, y cuando te das cuenta... Uh-huh. Una guía millonaria. Hablando acerca del vivir por adelantado, creo que en Latinoamérica muchas veces nuestras guías no son millonarias. Nacemos con padres pobres, y esa mentalidad, esas creencias, el pobre pero honrado, uh-huh, a veces hay que detenernos a cuestionarlas. ¿Por qué pobre pero honrado? ¿Por qué no rico y honrado? Uh-huh. ¿Cuáles crees tú que son las creencias limitantes en cuanto al dinero más comunes, que si trabajamos en ellas y las rompemos nos pueden llevar a otro escalón, por así decirlo? Yo creo que una de las más fuertes es la culpa de sentir que tener dinero es algo malo. Uh-huh. Hay una parte de seguridad y en la mayoría de nuestros países no es bueno hablar que tienes dinero, pero ya pues por razones de seguridad. Sin embargo, yo ayer les contaba que alguien me preguntaba ¿qué significa ser millonario? Y mi respuesta fue tener $1 millón, o sea, por definición es tener $1 millón. Cuando tú coges tus activos y les restas los pasivos, tener $1 millón libre. Si tienes ese $1 millón, eres millonario. Si tienes más de $1 millón, eres multimillonario. Entonces la persona me contesta, no, pero ¿qué es en realidad ser millonario? O sea, uno sentirse tranquilo, vivir bien. Entonces le digo yo a la persona, mira esa persona que está ahí, se siente tranquila, vive bien. No es millonaria, punto. Llamemos las cosas por lo que son, sí, ¿cierto? Pero es como unas ganas de atar el hecho de que si tienes dinero, tiene que haber algo espiritual atado a eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar. No todas las personas millonarias son prósperas y no valoran la abundancia.
la prosperidad es una postura de vida, ¿cierto? Hay personas con mucho dinero y personas muy malas con mucho dinero. ¿Son millonarias? Sí, son millonarias. ¿Son prósperas? No, pero son millonarias. El dicho es tan pobre que lo único que tiene es plata, ¿cierto? O sea, eso viene de ahí, pero yo creo que una de esas creencias es ver la plata como algo negativo. En mi libro yo le pregunto al lector, cuando a ti te hablaban de dinero cuando eras joven, ¿qué pensabas? Cuando tú sabías que tus papás tenían que pagar una cuenta, ¿qué sentías? ¿Era algo bueno o era algo malo? ¿Te daba estrés saber que tus papás estaban pagando algo costoso o no? Y cuando tú empiezas a analizar eso, ahí empiezas a descubrir muchas cositas que están adentro. Y si tú eres consciente y dices, uy, no, a mí me da un pesar que mis papás tuvieran que comprarme zapatos para el colegio. ¿Por qué? ¿Qué decían tus papás? ¿Por qué no celebrar el hecho de pagar algo que necesito? De pagar la electricidad. Pero uno que oye, en la mayoría de los hogares que se oye, ay, llegaron todas esas cuentas. Ay, tú te lo gastaste y lo aprovechaste. Entonces, cuando tú le das esa vuelta no, sí, son cuentas, pero tuve un servicio, tuve algo, no los dejas de ver como algo malo. Entonces el dinero cuando sale de ti, sale con buena energía. Cambias el flujo por completo. Cambias esa actitud y esa energía tiene mucho que ver y desafortunadamente, de pronto por esa falta de educación financiera, muchos padres sin querer, eso es lo que nos han inculcado. Sí, es de generación en generación en generación y creo que una de las cosas con las que más trabajo me ha costado intentar lidiar en personas, por ejemplo, de mi equipo de trabajo es el tema del merecimiento. Es increíble la cantidad de personas que no se creen merecedoras de una vida de riqueza, de ser millonarias. No entiendo exactamente el por qué, pero hemos sido programados a creer que para obtener tienes que merecer y para merecer a lo mejor tienes que sufrir. Si no hay sufrimiento, no hay merecimiento. Muchas veces hago un ejemplo, una pregunta, y se la hago a alguien en el público. Les pregunto, si tuvieras estas dos opciones, ¿cuál eliges? El que yo te regale $1 millón y ya los tengas, te los regalé, o trabajar, esforzarte, sacrificar, aprender, crecer durante 10 años para ganarte el $1 millón. El 90% de las personas dicen trabajar, esforzarme. ¿Por qué? Porque con el $1 millón también puedes trabajar, esforzarte, aprender, crecer y mucho más rápido, porque ya tienes $1 millón. Y entonces creo que esta creencia de si no sufrimos no merecemos es muy, muy limitante en la mayoría de personas. ¿Cómo le hacemos para trabajar ese merecimiento y llevarnos a nosotros mismos a creer que merecemos y que valemos y que somos suficiente como para poder generar $1 millón y mucho más? Mira que yo creo que ahí la autoestima es clave y por eso tenemos que trabajar nuestro pasado, porque yo hay veces y me esfuerzo mucho en no verme así, pero yo soy la persona más convencida de que soy buena en lo que soy. Entonces yo te puedo decir, no hay nadie que sepa más de las reglas de propiedad raíz en el sur de la Florida, bueno, en la Florida que yo. Y la gente es como, uy, qué creída. No, ¿por qué? Porque lo he estudiado. Yo sé por cuántas horas de entrenamiento he pasado. Yo te puedo decir, en la línea 298 del contrato dice esto y esto y esto. Entonces, cuando tú tienes confianza en ti mismo, en lo que has aprendido y cómo lo has hecho, tienes cierto aire, digámoslo así, de confianza. Entonces, que hay un límite, lógicamente, de no ser cocky, como se dice, arrogante ante el concepto y la humildad de uno saber que no todo el mundo sabe lo mismo que tú, pero dedícate a educarte, a entender para qué eres bueno y hazlo lo mejor posible. Entonces, todos queremos ese golpe de suerte,
Todos queremos como el camino fácil. Y ahí es cuando nos confundimos con tu pregunta, porque se sienten culpables de decir que no quieren el $1.000.000 de una y ya, ¿cierto? Pero sienten que la respuesta correcta es a través de esfuerzo, bla, 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 bueno, y todo lo que dijiste, ¿cierto? Pero, ¿por qué no el $1.000.000? Y como parte de responsabilidad como el ser humano que soy y que vengo a darle a los otros, es educarme, es ser bueno en lo que soy y es ser consciente de lo que soy y de mi lugar de que vine a ocupar a este mundo, ¿cierto? Entonces, se trata de construir una confianza en conocimiento, en habilidades y al mismo tiempo estar dispuesto a aceptar aquello que llega a ti. El $1.000.000 sería un gran ejemplo el que pudiera llegar. Ayer también iniciaste la plática hablando acerca de cómo la mayoría de personas tiene el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de un presupuesto. Si nos puedes explicar un poquito acerca de cómo hacer un presupuesto. Sé que es un tema básico, pero quiero compartir este tema porque son las bases, los principios para poder llegar a la riqueza. Y después de que nos compartas cómo se establece un presupuesto, te hago la siguiente pregunta que viene de la mano con eso. Bueno, mira, yo creo que, a ver, ¿qué es hacer un presupuesto? Es coger todos tus gastos, categorizarlos, crear una línea y ponerlos al frente. Eso es un presupuesto, ¿cierto? Entonces, yo me gasto en comida en el mes X cantidad, en vivienda, en transporte, en ropa. Entonces, aquí es donde la gente... Tú asumes que todo el mundo sabe esto, pero no todo el mundo lo sabe. Y es que cuando la gente, tú le preguntas, ¿y cuánto te gastas en ropa? No, yo casi no gasto en ropa. No, una vez al año me voy de compra. Bueno, entonces si vas una vez al año, ¿cuánto te gastas una vez al año? Me gasto $100. Bueno, entonces hagámosla fácil, $120. Entonces vas a poner en tu presupuesto mensual $10 de ropa. Porque te gastas los $120 en algún momento, ¿cierto? Entonces, esa es como la primera parte, entender todos los gastos. ¿Cómo encuentras esos gastos? Muy fácil. Coge la tarjeta de crédito y ve línea por línea de los últimos 3 meses y suma. Y ahí van a aparecerte cosas que nunca habías considerado. Ahí vas a empezar, ¿verdad que yo pago la suscripción al periódico? Entonces, una línea se convierte en suscripciones o para ver televisión, o sea lo que sea. Sigues bajando. ¿Verdad? Yo cuando voy al gimnasio me tomo siempre un Gatorade. Ok, entonces bebidas energizantes, o sea lo que sea, tú empiezas, los presupuestos de todos son diferentes, ¿cierto? Entonces, ahora en la parte de presupuestos, la gente empieza a confundirse en, ¿cómo manejarlos? ¿Cómo sé cuando yo no a diario me compro un libro? Entonces pongo presupuesto del libro, pero es que eso pasa muy esporádicamente. Bueno, a mí me encanta una línea que se llama la línea del despilfarro. Esa es la buena. Entonces, si a ti te gustan mucho esos gastos inesperados, de pronto libros no, yo compro muchos libros, entonces no sé, pero algo que uno no compra muy a menudo debe de salir del despilfarro, debes de tener ese colchón para las cosas que no son cotidianas. Entonces, en el libro yo hablo y creo que pesa mucho, a muchas personas esto les da duro, cuando yo les digo, si tu carro se vara, se daña por la transmisión, yo no sé mucho de carros, o sea que voy a hablar lo más básico que sé, se le dañó la transmisión, que es un gasto alto, ¿es una emergencia o no? Te pregunto, ¿eso tú lo considerarías una emergencia o no? Sí. Bueno, entonces mi respuesta es depende. Si tú compraste un carro viejito con 100,000 millas, no es una emergencia, porque tú debiste de haber sabido desde el día 1 que a los carros a las 100,000 millas más o menos de X modelo se les dañan las transmisiones. Y si te compraste ese carro desde el día 1,
debiste de haber investigado y tener una línea de ahorro para cuando se dañara la transmisión. Ahora, si es tu carro último modelo con 2.000 millas y se le daña la transmisión, sí es una emergencia. Entonces, la mayoría de las personas nos hacemos estos cuentos mentales donde, no, es que tuve una emergencia, entonces por eso me tocó usar la tarjeta de crédito porque se me dañó la transmisión. Entonces yo ahí les digo, ¿de cuál carro? Entonces, si tú estás endeudado por una transmisión de tu carro último modelo, es algo inesperado, eso es un accidente, o sea, es algo que pasa sin tú contar con él y te tocó endeudarte por eso para poder arreglar tu carro, te lo permito. Pero si es porque compraste un carro viejo y no anticipaste lo que se venía, no. Entonces, cuando tú creas presupuestos bajo esa conciencia, nada se te sale, pero la mayoría de las personas solamente ponen transporte, vivienda, comida, y ya, y hay un montón de cosas extras que no incluyen y por eso salen gastando más de lo que producen. Wow. Creo que el presupuesto requiere disciplina, y la razón por la que te hacía esta pregunta es porque en muchos casos, por ejemplo, si el día de hoy vas y adquieres una guía millonaria, vas a tener el conocimiento, vas a tener el cómo llegar a acumular o a tener $1,000,000. Y el cómo es importante, creo que sí es importante, pero más allá del cómo, requerimos el por qué. El cómo es importante, pero muchos de nosotros sabemos cómo, por ejemplo, tener cuadritos. Yo sé cómo tener cuadritos. Hay que comer bien, ir al gimnasio todos los días, tomar agua, no tomar alcohol. Pero ¿por qué no lo hago? Porque aunque tengo el cómo, a lo mejor el por qué no está ahí. Y quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu por qué? ¿Cuál es tu por qué en este momento? ¿Cuál es ese propósito que te mueve? A ver, para mí las finanzas, como siempre, fue un disfrute. En las diferentes etapas de mi vida, yo siempre he sido ambiciosa. Y si tú me dices por qué, no lo sé. En realidad no lo sé. Creo que fue algo como que me pareció divertido, entonces logrémoslo. Pero mis objetivos económicos nunca eran, o sea, no era lo típico de quiero un avión, una isla, no. Entonces es curioso que me hagas esta pregunta porque yo estuve casada y me divorcié, y con esta pareja él tenía muchos porqués materiales. Entonces yo llegué a tener en mi casa 4 Ferraris parqueados en el garaje, viviendo en la supermansión. Yo sostenía la casa, no mi pareja, él no trabajaba. Y éramos siempre alimentando, digámoslo así, todos sus porqués económicos, cuando para mí no eran importantes. A mí me apasiona el servir, el que las otras personas surjan. Entonces, como yo trabajo en propiedad raíz, yo me preocupo, o sea, yo soy una mala vendedora, soy muy buena vendedora, pero lo que muchos considerarían mala vendedora, porque yo le muestro a mis clientes todo lo malo de una propiedad. Y los otros agentes siempre me miran y dicen, ¿por qué? Yo, porque es que son mis clientes, ellos van a vivir ahí, y el día que ellos vayan a vender esa casa, quiero que vuelvan a mí y me digan, Carolina, asesórame tú. Yo busco clientes de por vida y quiero su bienestar. Entonces para mí es una pasión ese servir y que a la otra persona le vaya bien. Con el tiempo me di cuenta que eso es parte del éxito económico. Es pensar que el otro suba, tú también subes. Entonces, te conté esta parte de mi ex esposo, porque cuando me divorcié, yo empecé a cuestionar qué era para mí ser millonaria. No era tener Ferraris, no era vivir en una mansión. Era algo que para mí es importante, es asegurar mi vejez y sentirme libre de las cargas económicas. Y ahí fue cuando me di cuenta que puedo vivir hasta los 100 años sin preocuparme del dinero, pero eso no quiere decir que voy a parar de trabajar. Entonces yo hablo mucho de qué es para ti ser millonario. No dejes que las otras personas pongan en ti lo que significa ser millonario.
Y ese es el problema de nuestra sociedad, que la gente cree que para tú poder ser tildado de millonario, tienes que tener el Ferrari, las joyas, la super casa, y cuando tú las tienes, créeme porque lo viví, eso no es lo que te hace sentir millonario. Ahora, conociendo a mi ex esposo, para él el significado de un Ferrari era lo máximo, desde los 4 años. El sonido del motor detrás le hacía parar los pelitos del brazo. Mi hijo se llama como el primer conductor de Fórmula 1 que hizo el drifting, no sé qué. O sea, es una persona apasionada. Listo, para él el Ferrari sí es algo que es importante. Entonces yo no estoy diciendo que uno no debe hacer gastos extrafalarios si tienes dinero, pero que sean tus gastos, que sean las cosas con las que tú vibras. Si a ti lo que te hace vibrar es ayudarle a otros, es donar, es irte para un viaje, así sea de la forma más sencilla, eso es lo que es tu definición de millonario. Entonces no dejemos que otros nos construyan esta ilusión de lo que es ser millonario, porque si no, nunca te vas a sentir millonario así tengas mucho dinero, porque tú te vas a comprar el avión, te vas a comprar el Ferrari, las mansiones, la isla, y te vas a sentir vacío, porque no era lo que para ti era ser millonario. Wow, creo que ahí está el propósito en el servicio, y lo has demostrado y lo estás demostrando, y este libro es consecuencia de ese propósito y una muestra real de cómo se abren las puertas cuando estás viviendo en tu propósito. ¿Nos puedes contar cómo surgió? ¿Cuál es la historia detrás de este libro? ¿Siempre soñaste con publicar un libro o cómo fluyó? Sí, esa historia me encanta, se ha vuelto una de mis historias preferidas porque ha sido una gran enseñanza. Yo empecé a hacer videos para redes. Pues, mi historia como empecé en redes también fue nunca esperada. Yo estaba acompañando a Jaiber en un viaje, estábamos con una periodista con la que él hace noticieros, y ella me dice, estábamos en puro jet lag, todos se fueron a dormir y ella y yo nos quedamos conversando 6 horas, y nos quedamos conversando de relaciones, o sea, de relaciones sentimentales. A mí la psicología me encanta. Entonces ella me dice, después de las 6 horas, Caro, yo te quiero entrevistar en mi programa. Entonces yo le dije, sí, para que hablemos de esto, tú eres demasiado interesante en este tema. Y yo le dije, no, uno tiene que ser responsable, y yo no soy psicóloga, me encanta el tema, pero uno debe ser responsable con la información que transmite. Ay, qué pesar, eso se quedó así. Ya regresamos, yo estaba en mi casa, me llama, me dice, Caro, yo te quiero entrevistar, ¿tú para qué eres buena? No hablemos de relaciones, pero ¿en qué te sientes tú que puedes hablar? ¿Tú para qué eres buena? Y yo le digo, para hacer plata. Listo, Caro, hablemos de eso. Entonces, bueno, yo empecé, hice una serie de capítulos en el programa de ella, empecé a salir en redes, y la gente me empezó a consultar mucho, y yo a responder, y me preguntaban cuánto te debo por la consulta, y mi respuesta era nada. Hasta el día de hoy lo es, doy consultas gratis, porque esto lo estoy haciendo es más como por pasión y por ayudarle a otros, no porque estoy buscando algo detrás de eso. Y empezamos a hacer videos. Entonces Jaiber hace esto hace muchos años, y alguien del equipo, un día estábamos grabando y me dice, Caro, tú deberías de escribir un libro. Y yo así, o sea, me reí, yo primero soy presidente, le dije así, porque nunca tuve como sueño escribir un libro. No considero, yo pienso en inglés, llevo 25 años viviendo en Estados Unidos, entonces hay veces hablar en español me cuesta, pues aunque nací en Colombia y viví muchos años en Colombia, pues para mí como el que escribe un libro tiene que dominar el idioma, y a mí se me olvidó. Entonces ella me dice, no, Caro, no te preocupes, todo eso se corrige en edición, o sea, si cometes errores, para eso son los editores. Escríbelo, Caro, comparte, todos tenemos una historia que compartir, me dijo así.
yo me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Lo voy a escribir y lo voy a escribir para mis hijos. Porque mis hijos en este momento son adolescentes, en realidad yo no sé qué tan receptivos son para todos estos temas. Y algún día que ellos tengan como, uy, ¿cuál fue la historia de mi mamá? Entonces yo me senté, cada vez que me subía a un avión, empecé a escribir mi historia comercial, analizando qué eran esas cosas que me habían inspirado, que me habían impulsado, y eso fue lo que empecé a plasmar. Entonces hice los 2 primeros capítulos, se lo mando a la editora y me dice, Caro, sigue, pero yo aquí no te puedo ayudar porque es la historia de tu vida. O sea, casi siempre cuando a alguien le están ayudando a escribir un libro, empiezan como a definir capítulos. No, esta era mi vida, historias comerciales de mi vida. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Termínalo y cuando lo termines me lo mandas. Bueno, yo seguía escribiendo, hay veces pasaban 2 meses sin escribir, o después volvía y me ponía súper juiciosa a escribir. Yo termino el libro, se lo mando a ella y me di cuenta que había una información chévere, entonces mi objetivo era regalárselo a todo el que necesitara ayuda económica, o sea, regalarlo en un PDF. Así, mandarlo por WhatsApp. Y eso va muy en contra de mis filosofías comerciales, porque yo te vendo hasta la ida a un médico. O sea, yo con el doctor Alejandro Posada, que estábamos hablando de él, yo no es sino que hable de él y ya él tiene 10 pacientes, porque yo te vendo hasta la ida a un médico. Pero esto no, esto es de verdad algo que yo quería compartir. Entonces, un día me llama la editora y me dice, Caro, hice algo sin tu permiso, pero no creo que te moleste. Le conté la idea del libro a una editorial y les interesó. ¿Les puedo mandar el libro? Yo, sí, ¿por qué no? Mándaselo. No pregunté qué editorial, nada. A las 2 semanas me llama y me dice, Caro, ¿quieren el libro? Yo, ay, ven, ¿y qué editorial es? Me acuerdo que la escribí, Urano. Yo no sabía que está entre las 3 top como editorial de libros en español. Entonces yo cuelgo la llamada, le digo, ay, ver, amor, es una editorial Urano. Y me dice, Urano, amor, es la editorial de Joe Dispenza. Y ellos quieren mi libro. O sea, yo hasta este momento no me la creía. O sea, ahí fue puro síndrome del impostor. Wow. Porque yo pensaba, acuérdate que ahorita te estaba diciendo, me creo mucho en lo que yo sé, pero escribir un libro era para mí casi que una debilidad. Entonces, ¿cómo es que quieren algo para lo que yo no soy buena? Yo hasta ese momento no me lo creía, hasta que me llegó el contrato de España para firmarlo y aquí estamos. Increíble, wow. Qué locura, qué gran historia y creo que es una muestra de ese mantenerte en tu propósito, manteniéndote a través del servicio. Entonces se empiezan a abrir estas puertas y ayer justamente contabas la historia, estaban proyectando todos los libros de este editorial y yo decía, wow, estos son los libros más importantes del mundo de crecimiento y desarrollo personal. Los 4 acuerdos, libros que han vendido. El secreto. No, yo no veía esas pantallas, pero de verdad, igual me pasó. Cuando empecé a investigar dije, wow. Y hasta el día de hoy, tú ya has empezado a leerlo. No es escrito por la Real Academia de la Lengua, o sea, está escrito como yo hablo. Es una plática. Sí, es sencillo, pero porque mi objetivo fue que mi hija domina el español. Mi hijo le cuesta. Entonces, cuando yo lo escribía, como mi objetivo era que mis hijos lo lean algún día, era que mi hijo lo entienda. O sea, entonces por eso una persona de 10 años lo puede leer y una persona mayor con mucha escolaridad también y creo que se pueden relacionar fácil con él. Y sigue siendo muy poderoso. Las joyas son sumamente poderosas. Yo creo que este podcast tiene muchas joyas muy poderosas, pero imagínense, si en 1 hora hay joyas, lean el libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en todas las grandes librerías en Colombia, Panamericana, Nacional, todas las grandes, y en buscalibre.com para países internacionales. Ellos hacen envíos a países internacionales, buscalibre.com. Increíble. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar? Estoy en todas las redes como Claro con Caro. Claro con Caro. Tiene un podcast, Claro con Caro. Vayan a verlo. Ahí compartes muchísima
muchísima información de valor acerca de cómo ganar dinero, muchos ejercicios. El otro día también vi un episodio en el que compartas cómo en 30 años puedes ser millonario sin tener, creo que muchas veces pensamos, tienes que inventar algo, tienes que construir algo, tienes que hacer algo irreal e increíble para llegar. La realidad es que hay que ser disciplinados. Si en 30 años eres disciplinado con $2,000. Y ¿sabes algo? ¿Por qué mi nombre en redes es Claro con Caro? Porque yo creo en la claridad. Uh-huh. Yo creo y me ha pasado con personas multimillonarias, nadie quiere términos difíciles. Si tú ves cuando yo hablo de finanzas, por ejemplo, yo trato de no decir la palabra dividendos, yo digo ganancias. ¿Por qué? Lógicamente sé que son dividendos, pero hagámoselo simple al otro. Y no importa qué tanto sepas tú, la gente aprecia la claridad, que le desmenucen las cosas, ¿cierto? Es curioso porque yo tengo una estadística que tú puedes, si empiezas sin deudas, entonces yo hablo de cómo salir de deudas, pero si empiezas sin deudas, con disciplina, entre los 7 y 8 años tú puedes alcanzar ese primer millón. Es posible, pero se requiere mucha disciplina y aplicar todos los juegos en su máxima potencia. Uh-huh. Y ahí está el por qué. Creo que me has compartido este por qué y para qué. El cómo, a veces lo tenemos claro, en otros momentos hay que reaclararlo y recordarlo. Pero el por qué que me has transmitido en estas 3 ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir contigo es algo que a mí me inspira. Créeme que desde la primera vez he estado ahí aplicando y buscando aplicar los conocimientos que me compartiste. Y ese por qué de decir, a ver, de aquí a 7 años, 8 años, no tengo que inventar algo, crear algo, esforzarme muchísimo más. Simplemente tengo que ser disciplinado, puedo tener una seguridad económica que me lleve al resto de mi vida. Entonces, muchísimas gracias, Caro. Y llegamos a la última pregunta de este podcast. El podcast se llama ¿Quién te crees? Las creencias que tenemos conforman nuestra identidad, nuestro comportamiento, y yo creo que el comportamiento es la semilla con la cual sembramos nuestro futuro. Así que, Carolina Hernández, ¿quién te crees? Te lo voy a resumir con una frase que era el lema del colegio en el que estudié, aquí en Medellín, que era ser más para servir mejor. Y toda la vida escuché eso porque era el lema del colegio, y me di cuenta estos últimos años que quería llevar ese lema de ser más para servir mejor un paso más, y es servir mejor para inspirar más. Creo que eso es lo que quiero en mi vida en este momento, es servir y que otros se inspiren gracias a eso, y que sirvan a otros y que inspiren a otros, y eso se vuelve una cadena que creo que transformaría la humanidad. Increíble, Carolina. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu conocimiento, sabiduría, experiencia. Hoy en día estoy seguro que el mundo lo necesita. Una frase que te escuché decir es: nuestro mundo y sociedad hoy, gracias a TikTok, Instagram, está lleno de personas pobres, enseñándole a personas pobres cómo ser ricas, y creo que requerimos que personas ricas sean verdaderamente una guía para ayudarle a otros a salir adelante, a cambiar su realidad y cambiar su vida. Muchísimas gracias por tu tiempo, Caro. A ti, muchísimas gracias. Feliz de haber compartido contigo y tu audiencia este rato tan especial. Igualmente, gracias por haber compartido con nosotros. Si les gustó este episodio, dejen un me gusta, compártanlo con alguien a quien le pueda servir, y creo que eso es todo. Eso es todo, amigos. Rolling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me la